Ya. ¿Quién me ha respondido? Tapia, doctora. Un favor, ¿le puedes tomar foto a los que están ahorita acá en la clase? Por Ya, favor. doctora, un ratito. Muy amable, gracias. Ya. Entonces, buenas tardes. Voy a empezar la clase de valoración pediátrica en la urgencia pediátrica. Eh, es un tema muy importante porque nos va a permitir valorar de manera rápida a aquel paciente que se encuentra crítico en la emergencia. Entonces, ¿en qué consiste esta valoración del paciente pediátrico en el servicio de emergencia? Es una evaluación que me va a permitir a mí como médico, ya sea pediatra o no, identificar cómo está ese paciente y realizarle su diagnóstico fisiológico. Entonces, para poder hacer esto, yo me voy a fijar en ciertas características que me van a permitir identificar las alteraciones anatómicas y funcionales para poder determinar la gravedad del paciente pediátrico, ¿no? Y eso es lo que yo voy a buscar. Esta evaluación en el triángulo de evaluación pediátrica tiene que ser rápida, no me debe durar más de medio a un minuto. Para ello, yo voy a utilizar el oído para escuchar y la vista para poder identificar y realizar un diagnóstico rápido para una intervención oportuna. Entonces, en esta valoración pediátrica, lo que yo voy a tratar de identificar es el estado fisiológico del paciente y decir si este paciente se encuentra estable o no se encuentra estable. Entonces, este triángulo de evaluación pediátrica, un triángulo, pues tiene tres lados, ¿no? Lo que corresponde a la apariencia, que es el aspecto general del paciente, lo que corresponde a la respiración y la parte circulatoria, ¿no? Entonces, esos son los tres lados del triángulo que vamos a identificar. Para lo que corresponde a la apariencia, yo me voy a fijar en esa apariencia en 5 puntos. Esos 5 puntos son con respecto a cómo estoy viendo a ese paciente, ¿no? A ese paciente voy a ver, en primer lugar, cómo está el tono muscular de ese paciente. ¿Cómo voy a identificar yo el tono muscular del paciente pediátrico que está llegando en brazos de su mamá, probablemente a la emergencia o agarrado de la mano? Bueno, si el paciente está caminando, definitivamente el tono muscular del paciente va a ser adecuado, ¿no? Y yo voy a decir, este paciente está bien. Si viene en brazos también, porque el niñito en brazos de 6 meses me va a mirar o va a llorar, o si no me va a mirar y va a comenzar a mover sus extremidades si hicimos en ese momento clic, ¿no? Entonces, el tono muscular me va a permitir valorar que ese paciente se encuentra bien. También otra manera de valorar es mediante el lenguaje del paciente. Si es un niño grande, ¿no? De repente le puedo preguntar algo y me va a contestar, me llamo Juan, o no, y de repente Juan, en vez de decirme en forma clara, y la mamá me puede mencionar de que está desde hace, apenas está levantado, no puede hablar perfectamente. Entonces, el lenguaje también me va a permitir, ¿no? Si el lenguaje es adecuado, yo voy a decir, este paciente, no hay problema con el lenguaje y me va a permitir valorar la apariencia del paciente.
el llanto, ¿no? Como parte del lenguaje en los pacientes más pequeños, también, porque si el paciente llora, pero no es un llanto irritable y es un llanto como normalmente llora cualquier niño, es obvio que hay una reacción a una persona extraña, que en este caso soy yo, ¿no? Pero si ese llanto es tan irritable que la mamá viene a la emergencia y dice, doctora, no lo aguanto porque ese llanto ya es irritable, mi niño no es así, algo le está pasando, ¿no? Solamente por el llanto. Entonces, el llanto también me va a poder permitir evaluar mejor a ese paciente. También voy a considerar, aparte del llanto y la irritabilidad, si el paciente, cuando llega, cómo está su mirada, ¿no? Si el paciente tiene una mirada fija, eso no es normal. Yo puedo utilizar de repente la luz de la linterna para identificar, a ver cómo es la mirada de ese paciente, porque normalmente el paciente pediátrico es bastante curioso y va, si mira luz, va a tratar de seguirla, ¿no? Entonces la mirada es importante. Si el paciente me mira y llora, también es adecuado, ¿no? Porque ya ha habido una respuesta y ver si está atento o no va a ser siguiendo, por ejemplo, la luz de la linterna. Entonces la mirada fija, eso sí no es normal, ¿no? Entonces yo voy a decir, este paciente probablemente tenga algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, y si el paciente se encuentra reactivo o hipoactivo, si está reactivo, definitivamente está bien, pero si es un paciente indiferente o somnoliento, definitivamente, o que no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ese paciente también está mal. Entonces, tanto la reactividad, el tono, el lenguaje, la irritabilidad y la mirada fija me van a permitir evaluar la apariencia de este paciente. Apariencia me estoy refiriendo nuevamente a lo que corresponde el aspecto general del paciente, ¿no? Luego tenemos lo que corresponde a la parte respiratoria. Entonces, el otro lado de ese triángulo de evaluación es la parte respiratoria. También ese triángulo de evaluación pediátrica me va a permitir evaluar. Para eso yo voy a observar al paciente, ¿no? Lo que corresponde a la parte respiratoria, ¿no? Y voy a escuchar algún sonido anormal que no es un ruido normal de la vía respiratoria. Entonces, en lo que corresponde a, a la presencia de ruidos agregados que puedo encontrar. Dentro de los ruidos agregados que yo podría encontrar en el paciente, por ejemplo, me acerco y escucho un gorgoteo. El gorgoteo, pues, es la presencia de sangre, ¿no? O la presencia también de secreciones que puede estar presente en la orofaringe del paciente. O puede tener un cuerpo extraño en la orofaringe y yo voy a encontrar el sonido del gorgoteo. Entonces, ese sonido del gorgoteo, aparte de decirme que puede haber una obstrucción en la vía respiratoria, también me dice, ¿no? A qué nivel está ese problema, ¿no? Entonces, si yo encuentro un sonido como gorgoteo, entonces voy a decir, se encuentra a nivel de la orofaringe. También puedo encontrar en el paciente pediátrico un ronquido, ¿no? Así como cuando ustedes roncan, exactamente igual, ¿no? La mamá dice, estás roncando, ponte derecho a la parte cervical, ¿no? Para que no ronque. Entonces, ese ronquido es una obstrucción parcial de la orofaringe, o también puede ser de la hipofaringe, ¿no? ¿Y quién ocasiona o quién produce esta obstrucción parcial? Pues la lengua, ¿no? La lengua, o a veces cuando hay tejidos muy blandos, definitivamente también, en hipotónico, en una mala posición, definitivamente también, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese ronquido. ¿Quiénes vamos a encontrar? Por ejemplo, cuando un paciente convulsiona y hay un trastorno de nivel de conciencia, vamos a encontrar también la presencia de ese ronquido, ¿no? Es decir, cuando también el paciente tiene un bajo nivel de conciencia, ¿no? Otro ruido que podríamos encontrar en el paciente, por ejemplo, es el estridor, ¿no? El estridor, ¿cuándo voy a encontrar un estridor? Pues el estridor me va a decir que hay algún problema, probablemente a nivel de la laringe, y si es una tos un poco metálica, a nivel de la tráquea, ¿no? Entonces, si es a nivel de la laringe, yo voy a encontrar, pues, ese estridor. Inclusive en la región subglótica voy a encontrar la tos grupal, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ese paciente con tos grupal va a llegar a la emergencia generalmente en la madrugada y yo voy a escuchar como que estuviera ladrando un perro y veo y es un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque, y me dice, ¿no? Ese problema está en la región subglótica, ¿no? Porque estoy escuchando este tipo de tos como perro, una tos de perro,
¿no? Entonces, no solamente, como lo estoy mencionando, es la obstrucción de la vía, sino también me ayuda a identificar en qué lugar está el problema. También puedo escuchar a un paciente que ingresa a la emergencia, que si bien puede tener signos de distrés respiratorio, ¿no? Pero sobre todo yo voy a escuchar a ese paciente la presencia de sibilantes, ¿no? Entonces, los sibilantes también me dice que hay un problema de obstrucción a nivel de la vía, a través de en las vías respiratorias, ya sea por broncoespasmo, como en el caso del asma bronquial, o en el caso de la bronquiolitis con el edema y la presencia de secreciones que van a disminuir el lumen y que voy a encontrar la presencia de sibilantes. Entonces, los sibilantes también me va a permitir decir que ese paciente tiene una obstrucción de la vía respiratoria, pero también me dice dónde está el problema, ¿no? También podría encontrar en el paciente con quejido. ¿En quiénes encontramos paciente con quejido? Por ejemplo, el paciente con neumonía, ¿no? Entonces, en el paciente con neumonía, yo puedo escuchar el quejido, ¿no? Entonces, ¿pero qué me dice qué es qué es el quejido? El quejido se ocasiona porque el niño trata de mantener los alvéolos abiertos, ¿no? ¿Por qué trata de mantener los alvéolos abiertos? Los trata de mantener para poder tener mejor cantidad de intercambio gaseoso, ¿no? Y poder respirar mejor. Entonces, ese sonido lo voy a encontrar en el paciente, por ejemplo, con neumonía o en el paciente también con edema pulmonar. A veces también en algunos pacientes yo puedo encontrar el quejido en el paciente que tiene dolor, ¿no? O en aquel paciente que tiene fiebre, también puedo encontrar ese quejido. Entonces, como veremos, los ruidos anormales, que no son normales, son anormales porque normalmente no se encuentran en un niño sano, sí me permiten decir que ese paciente tiene un problema respiratorio y el nivel. Lo vuelvo a repetir, también me dicen a qué nivel probablemente está el problema. Si yo miro la caja, la parte del tórax, comenzando desde la cara, la parte de las fosas nasales, también voy a observar que ese paciente va a tener aleteo nasal. ¿Y por qué tiene aleteo nasal? Sobre todo es más evidente en el paciente más pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trata de aperturar las fosas nasales para que pueda ingresar mayor aire, para que pueda tener un mejor intercambio gaseoso y sentirse un poco mejor. Entonces, el aleteo nasal también me dice que ese paciente no está bien y que probablemente tiene un problema respiratorio, ¿no? Porque trata de captar con sus fosas nasales más amplias la mayor cantidad de aire para intercambio gaseoso, ¿no? Y luego tenemos aquel paciente que tiene, por ejemplo, el cabeceo. Y eso lo vamos a notar en los lactantes. A veces el lactante, cuando está con problema respiratorio, tira su cuellito hacia atrás, ¿no? Tira su cuellito hacia atrás. ¿Por qué? Porque utilizando una contracción de los músculos, trata de estirar el cuello para que permita un mejor ingreso de aire hacia los pulmones, ¿no? Entonces no es que se tira hacia atrás nomás, sino que está buscando ingresar mayor cantidad de aire a los pulmones. Entonces ese cabeceo que tiene el paciente me está indicando que ese paciente tiene un problema respiratorio, ¿no? Un problema respiratorio moderado a severo, pero tiene un problema respiratorio. También en el caso que este paciente tuviese retracciones intercostales, también me va a decir que la utilización de la musculatura accesoria me dice que tiene diferentes tipos de niveles de retracciones intercostales y de severidad. A medida que se acerca más hacia la parte superior del tórax y encuentro retracciones, pues va a ser mucho más severo el nivel de obstrucción o más severa la neumonía que pueda tener, por ejemplo, este paciente. Entonces, solamente mirando, escuchando, yo ya tengo un diagnóstico de severidad que me va a permitir trasladar a ese paciente al lugar más adecuado para brindarle el apoyo de acuerdo a la severidad de su patología. Ahora, con respecto a los ruidos anormales, ya los he ido mencionando, ¿no? El quejido respiratorio, quien no ha escuchado un quejido respiratorio, y también quien no ha escuchado un sibilante audible.
cuando estén en la emergencia, cuando ya sean internos, van a llegar, sobre todo en la noche, van a escuchar con mayor frecuencia estos ruidos agregados y les va a permitir determinar, dar una respuesta, ¿no? A ese distrés respiratorio, a esos ruidos, diciendo que este paciente es una emergencia y tiene que darle prioridad. Ya, entonces continúo. Ahora, el otro componente es el componente circulatorio, ¿no? En ese componente circulatorio, yo me voy a fijar en el color de la piel, ¿no? Entonces llega el paciente, sin tocarlo, sin tocarlo, yo voy a ver el color de la piel. Si ese color de la piel está pálido, ¿no? Pálido, yo veo que es un paciente moreno, pero la piel está pálida, ¿no? Entonces, ese paciente, definitivamente yo voy a decir, esa palidez no es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una respuesta a una hipoxia. ¿Y por qué está pálido? Porque hay una vasoconstricción probablemente, hay una disminución del oxígeno en esa zona, o puede ser simplemente porque el paciente tiene anemia, y como tiene anemia, también yo lo voy a ver pálido. Lo cierto es que si independientemente sea por vasoconstricción, ya sea por anemia, el paciente va a tener hipoxia, ¿no? Yo también puedo encontrar una piel moteada, parchada, ¿no? Esa piel moteada o parchada la voy a encontrar cuando hay una vasoconstricción de los vasos en forma más permanente, ¿no? Y esa vasoconstricción de los vasos en forma permanente me va a dejar esa piel como parchada, ¿no? Entonces, si yo lo toco, definitivamente va a estar fría, ¿no? Porque hay una vasoconstricción y el flujo sanguíneo sigue disminuyendo, entonces voy a encontrar una piel moteada o parchada. Pero si esto persiste, la noxa ya sea la hipoxia persiste o ya sea que este paciente sigue perdiendo líquidos y va a haber una mayor vasoconstricción y la perfusión ya no va a tener, entonces se va a volver cianótico, ¿no? Y si es un paciente que tiene un distrés respiratorio por una neumonía y el paciente sigue, no le hemos puesto oxígeno, entonces definitivamente también, si bien puede tener un flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo no tiene buena cantidad de oxígeno y voy a encontrar un paciente cianótico, ¿no? Entonces, la cianosis, que es el color de piel y mucosas de color azulado, me va a decir, este paciente tiene poco oxígeno y tengo que inmediatamente trasladar a este paciente para poder darle el aporte correspondiente, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la parte circulatoria. Ojo, que yo también tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la acrocianosis, ¿no? La acrocianosis es normal, ¿no? Cuando un niño tiene frío, por ejemplo, puede presentar acrocianosis y solamente me indica que hay un problema vasomotor, nada más, ¿no? Pero no tiene ni hipoxia ni tiene shock, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta aparte del frío, ¿no? Que la fiebre va a ser completamente diferente, ¿no? El paciente con fiebre pues voy a encontrar una piel completamente al inicio un poco caliente, pero después va a haber una mala interpretación con signos cutáneos de un poquito de a veces de frialdad al final. Ahora, con respecto a la impresión general, este es lo más importante con respecto a estos tres lados del triángulo. Ahora, ¿qué me van a ayudar esos lados del triángulo? Esos lados del triángulo me va a permitir hacer mi diagnóstico fisiológico. En ese diagnóstico fisiológico yo voy a combinar los tres lados del triángulo. Si el paciente está estable, es decir, voy a hacer mi diagnóstico fisiológico donde voy a decir este paciente está estable, este paciente está inestable. Estará estable pues si los tres lados del triángulo están normales. El paciente, si tiene un solo lado y el lado circulatorio, perdón, el lado respiratorio es el que está normal, entonces yo voy a decir este paciente tiene dificultad respiratoria. Si aparte del lado respiratorio que está normal, además encuentro también la apariencia que está normal, yo voy a decir que este paciente tiene un fallo respiratorio. Pero si el paciente solamente yo agarro y encuentro un paciente que ingresa a la emergencia, por ejemplo, por un TEC,
¿no? Entonces llega la emergencia, veo que está con el compromiso del sensorio, no responde para nada, pero está rosadito, no tiene ningún signo de distrés respiratorio, pero simplemente no hay respuesta desde el punto de vista neurológico. Entonces, ese paciente tiene una disfunción del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si este paciente cuando llega a la emergencia yo le encuentro que la circulación está normal? Ya sea que esté pálido, ya sea que esté la piel marmoria, o ya sea que esté completamente cianótico. Entonces voy a decir, este lado de la circulación está normal. Entonces voy a decir, es un shock compensado. Pero si este paciente, el lado circulatorio está normal, ya sea, nuevamente le repito, ya sea que esté pálido, que esté con la piel marmórea o que esté cianótico, la apariencia ya está normal, anormal, ya sea porque el paciente comienza a volverse irritable o porque el paciente comienza ya a estar somnoliento. Entonces yo digo, este paciente está con shock descompensado, ¿no? Pero si el paciente llega a la emergencia y veo un paciente que está completamente somnoliento, con la piel completamente marmórea y encima está con polismia, entonces este paciente es un paciente que tiene un fallo cardiorrespiratorio. Entonces, qué importante es este triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Yo solamente miro al paciente, no estoy haciendo nada más que mirar al paciente. Y mirando al paciente, yo ya estoy dándole un diagnóstico fisiológico que me va a decir, ¿sabes, Consuelo? Llévalo a este paciente a Trauma Shock porque este paciente está mal y tiene que ser inmediatamente recibir volumen y recibir aportes de oxígeno. Entonces, por eso es muy importante. ¿Necesito alguna herramienta? No necesito una herramienta, solo necesito recordar que existe, que tiene 3 lados y que su combinación me va a dar un diagnóstico. Y ese diagnóstico me va a dar oportunidad de vida a ese paciente, porque mientras más rápido identifico al paciente, más rápido voy a intervenir y por lo tanto ese paciente va a tener mejor oportunidad, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este triángulo de evaluación pediátrica. Ahora vamos a mencionar lo que corresponde a la evaluación primaria. En la evaluación primaria vamos a evaluar el A, B, C, D, E, pero lo más importante, aparte de identificar, ¿no? Aparte de evaluar e identificar, yo debo de actuar. No es que yo evalúo y después trato de solucionar y me olvido del problema. No, yo evalúo, ¿no? Primero el A, B, C, D, E, y después voy a identificar el problema, voy a actuar en ese problema, voy a volver a reevaluar y así en forma permanente para evitar que ese paciente pase a otro nivel y se complique. Entonces, en esta evaluación primaria voy a ver la permeabilidad de la vía, voy a ver la permeabilidad de la vía aérea, voy a ver los signos de dificultad respiratoria, los signos de perfusión periférica, voy a ver el déficit neurológico y voy a ver lo que corresponde a la exposición. En la permeabilidad de la vía aérea, yo voy a evaluar o yo voy a buscar ruidos inspiratorios anormales, ¿no? Pueden haber estos ruidos inspiratorios tan normales que, por ejemplo, de repente el paciente tiene un cuerpo extraño, de repente a nivel de la boca que está obstruyendo la vía aérea, ¿no? Entonces va a encontrar esos ruidos inspiratorios anormales. El esfuerzo respiratorio, a medida que yo no soluciono el problema, ese esfuerzo respiratorio se puede seguir incrementando. Entonces yo tengo que solucionar el problema y despejar la vía aérea para hacerla sostenible, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una obstrucción de la vía aérea, pues la tengo primero que alinear, ¿no? Para poder intervenir. Ahora, voy a buscar los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Esos signos de dificultad respiratoria lo voy a hacer en la evaluación pediátrica, voy a ver cuánto tiene frecuencia respiratoria y qué trabajo respiratorio tiene, es decir, la utilización de músculos accesorios. Entonces voy a decir a la inspección que se trata de una dificultad respiratoria de leve a moderada si yo encuentro tirajes a nivel subcostal, subesternal o intercostal. Y voy a hablar que se trata de una dificultad respiratoria grave si yo encuentro retracciones supraclaviculares, supraesternales
a nivel supraesternal o external, ¿no? Y a la percusión y a la auscultación voy a encontrar también ruidos que me dicen que hay una obstrucción de la vía aérea. De repente a nivel de la laringe, estridor laríngeo, y a nivel pulmonar, en el caso, por ejemplo, del asma bronquial con la presencia de broncolitis o de repente un cuerpo extraño, ¿no? Que hay una obstrucción de uno de los bronquios, te voy a encontrar también. Entonces, voy a inspeccionar de esa manera. En el caso que corresponda, voy a proceder a la percusión, ¿no? Y a la auscultación correspondiente. El tratamiento, yo tengo que despejar la vía aérea si hay algo que esté obstruyendo, ¿no? Y voy a proceder a darle oxígeno en el caso de que el paciente lo requiera. En cuanto a la parte circulatoria, en los signos de perfusión, voy a buscar signos de perfusión periférica, ¿no? En primer lugar, voy a ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los pulsos periféricos y centrales, cómo está la perfusión cutánea, cómo está el ritmo cardíaco. Y voy a proceder también a monitorizar, ¿no? Eso, ahora, pero si es un paciente, por ejemplo, en el caso de un trauma, por ejemplo, que lleva con hemorragia, entonces lo primero antes de hacer frecuencia cardíaca, bueno, lo primero que tengo que hacer es cohibir la hemorragia, canalizar inmediatamente un acceso venoso, ¿no? Buscar pedir una analítica, pedir una bueno, podemos hacer hemoglucotest y pedir también una glicemia, ¿no? E administrar líquido. Entonces tengo que ver la prioridad, ¿no? En el caso de hemorragia, automáticamente yo tengo que reponer volumen. En lo que corresponde a la evaluación primaria, lo que corresponde a la exposición. Entonces, hay dos maneras, podemos utilizar la escala de Glasgow, ¿no? Pero nosotros en la emergencia tenemos que buscar herramientas que me permitan evaluar más rápido al paciente, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar, vamos a evaluar si el paciente está alerta, ¿no? Es fácil ver si el paciente está alerta, si el paciente hay una respuesta verbal o parcialmente verbal, ¿no? Si el paciente está despierto, me va a hablar coherentemente de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Porque en la parte pediátrica tenemos que ver las edades y cómo en cada edad, cómo está el lenguaje elaborado, ¿no? En un instante no voy a decir que hable, pues, ¿no? Entonces, voy a evaluar la parte verbal, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente, voy a identificar si el paciente tiene dolor o no, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a hacer en el paciente, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta escala, ¿no? Que es la más práctica, ¿no? Y la última si no responde, ¿no? Entonces evalúo al paciente si está completamente normal, si hay una respuesta alterada cuando yo evalúo la parte verbal, si no hay una reacción a un estímulo doloroso, simplemente no responde. Entonces es fácil de evaluar. ¿No? En cambio, en la escala de Glasgow es un poco más complicado porque son mayor número de parámetros. Entonces, en una emergencia tratamos de utilizar lo que más rápido pueda ayudarme a identificar el problema para poder intervenir lo más pronto, ¿no? Y la exposición, descubrir al paciente y ver y evaluar qué más tiene. Entonces, esta evaluación me permite actuar de manera rápida, ¿no? Entonces, a veces el paciente solamente puede poner problema respiratorio, solamente por un problema cardiocirculatorio, pero a veces una combinación de los tres problemas. En la evaluación secundaria es ver los antecedentes, para que yo no me olvide de esos antecedentes y que no me pase nada, porque todos los antecedentes son importantes cuando un paciente está crítico. Entonces utilizo la mnemotecnia de sample, que se refiere a los signos y síntomas que tiene el paciente, a las alergias que tiene el paciente, las mediciones que tiene el paciente, las patologías previas, cuándo fue la última ingesta. Es importantísimo porque hay pacientes que no se tienen en consideración este dato y el paciente se aspira. Es decir, no llega con una aspiración y se le complica con una aspiración. Y cualquier otro evento que pueda tener, por ejemplo, en el caso de una intoxicación, ¿no? Por órganos fosforados, entonces además hay que hacerle un baño y todo. Entonces esos eventos adicionales dependiendo del tipo de paciente que tengamos.
La exploración física, como cualquier exploración, ahora es completa, ¿no? Siempre tratando de ser dirigida en emergencia, identificando lo que tengo que solucionar primero y ya luego hacer una evaluación sistemática, ¿no? Entonces, existe un orden y ese orden debe de ser de esa manera. En evaluación terciaria, pues ya lo último que me voy a preocupar es pedirle pruebas complementarias, ¿no? Y ahí recién realizar el diagnóstico histológico. Pero ya desde el inicio, yo he ido actuando desde el inicio que lo vi al paciente. Si le tenía falta de oxígeno, le daba oxígeno. No, si necesita canalizar, canalizo. Es decir, desde el inicio se va actuando. Por eso ese triángulo de evaluación pediátrica me permite iniciar desde el inicio a medida que yo voy evaluando al paciente, solucionando los problemas que tiene, ¿no? Al final, esas pruebas complementarias, preocuparme por el diagnóstico etiológico, no es prioridad. Prioridad es solucionar el problema y que el paciente no quede secuelado y que su recuperación sea lo más pronto posible, ¿no? Y el tratamiento específico es parte de la evaluación terciaria, que ya es lo último que se hace, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dónde está? Ya. ¿Alguna pregunta? No, No. Un favor, ¿me puedes mandar la foto para preguntar si están ahí presentes? Porque si no, ¿cómo voy a saber que están presentes? ¿Quién me puede mandar a mi celular? Doctora, le pasé las fotos al delegado Aarón, porque yo no tengo su número. Aarón, ¿me puedes pasar o no está Aarón? sí, sí, doctora, sí estoy acá. Ya le paso. Ya. Doctora, buenas tardes. Hola, dime. Disculpe, hay alumnos, no sé si estarán de repente conectados, que tenemos simulación a las 4:20, por ende, no sé si nos podemos retirar de la teoría. Ah, ya, porque falta la otra clase. A las 4:20 tienen simulación. Sí, doctora. Ya, pues si tienen simulación no hay problema. Ya, muchas gracias, doctora. Ya, pero más bien me manda los nombres de los que se están yendo a simulación. Mándaselos a Aarón para que Aarón me los envíe. Está bien, doctora. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a la siguiente clase que es shock.